Hoy me gustaría preguntarle al doctor Fernando Márquez, que es el director de la Facultad de Derecho, para que nos comparta un poco desde su punto de vista, cómo es o cómo percibe la vida estudiantil, iniciando cómo se ha involucrado la Facultad de Derecho en los temas actuales digitales. Sí, pues antes que nada, agradezco a la licenciada Grecia esta entrevista y sobre todo pues compartirle. Desde el 2018 tuvimos una experiencia en un panel interesante. Invitamos a abogados de Bordoni, vamos del claustro, el centro automotriz de lo que es el puerto interior, y vimos el tema de la convergencia tecnológica, inteligencia artificial e industria 4.0. Salió un reportaje muy importante de Ross, el abogado artificial, cómo se utilizó la inteligencia artificial, sobre todo para resolver problemas jurídicos, donde se ponía a reto a este androide, pues, a través de la inteligencia artificial con los más destacados abogados de Inglaterra en aquel entonces. Y bueno, se demostró que Ross se aproximó de manera muy cercana a la resolución del conflicto. Desde luego, la Facultad de Derecho desde el 2018 trabaja en un programa, en el nuevo programa académico del cual todavía no tenemos el RBO de la SEP, pero estamos ya basándonos justamente en la materia de derecho informático y estábamos en otra, que es el derecho a los negocios, involucrando con el tema del derecho a las tecnologías. Sobre todo partiendo de la figura, esa tecnología blockchain, pues que nos da ciertos elementos tecnológicos de seguridad en el caso del derecho, porque prácticamente generan códigos, diríamos, algoritmos que prácticamente son inhackeables y que dan mucha seguridad, sobre todo a las negociaciones. Y eso, desde luego, repercute de manera muy importante en el derecho. A partir de ahí, bueno, sobre todo se permite, por ejemplo, los contratos inteligentes, smart contracts, y sobre todo las operaciones con valores, por ejemplo, la ley también fintech, que de alguna manera reglamenta en algunos apartados esas transferencias con activos virtuales. Y a partir de ahí veíamos que el tener esta tecnología blockchain, pues nos daba varias ventajas, ¿no? El cómo certificar información, el crear esos valores virtuales para hacer una transferencia de un punto a otro y sobre todo sin intermediarios, como por ejemplo hoy en día los bancos, pues son intermediarios. Desde luego también se permite programar activos y eso da lugar a lo que son los contratos inteligentes, que aunque desde luego ahí se requiere sobre todo un conocimiento muy avesado en las ciencias de la tecnología, ciencias computacionales. Es decir, se diseña jurídicamente el contrato, si esto sucede, entonces, pero luego después viene el diseño digital, es decir, a través del experto en la ciencia de la computación, pues bueno, ya lo diseña para que se pueda realizar de manera, diríamos, automática, que se pueda programar y autoejecutar. O sea, es lo que nosotros consideramos, licenciada Grecia, que la ley FinTech consideraba 4 grandes modelos. El de las crowdfunding, sobre todo, para permitir que las personas pudieran obtener activos, forma de obtener un financiamiento colectivo. Las famosas wallets o carteras digitales, sobre todo para hacer pagos electrónicos, donde se deposita, es como si fuera una billetera, pero virtual. Y desde luego los famosos activos virtuales, que es justamente el tema donde, por cierto, las instituciones financieras tienen prohibido realizar este tipo de operaciones. Y el famoso cajón del sastre, ¿no? Para todo aquello que no quepa en las 3, pues se manda a los famosos sandbox. Pero ya el nuevo programa de la licenciatura en Derecho, de alguna manera contempla estos temas. Todavía no nos llega el reconocimiento de validez oficial, pero estamos sobre todo ya en espera de ello. ¿Sería cuánto, licenciada Grecia? Dígame. Suena muy bien esto que nos está comentando, incluso también, o sea, anteriormente
pues tanto como abogados teníamos este concepto de que el ingeniero no era como parte de nuestra rama, pero yo quiero decir que ahorita forma gran parte de nuestra rama y también es un gran apoyo para desde pues conceptos jurídicos y todo, la tecnología y derecho. Ahora me gustaría preguntarle, doctor, si usted pudiera identificar retos en esta transición de derecho y tecnología con el alumnado, ¿cuáles serían? Bueno, primeramente la necesidad de que el abogado requiere del conocimiento de otras áreas. O sea, el que nos quitemos ese tabú de que nosotros somos omnipotentes y no, reconocer que requerimos de otro. Necesitamos aliarnos con el que es experto en tecnología, con el que es experto en el diseño de este tipo de algoritmos para poder sobre todo ir avanzando en este tema. Y desde luego para poder sacarle más provecho a nuestra profesión del derecho. Sobre todo, uno de los grandes retos que ha visto el joven es enfrentarse a una necesidad apremiante. Es decir, nos enfrentamos ante una realidad virtual. Hoy en día, pues vemos que tenemos los negocios, los contratos, inclusive, vamos, no nos vayamos tan lejos, usted bien lo señaló, la pandemia vino a aproximarnos o acelerar esto. La enseñanza, por ejemplo, del derecho y de muchas otras disciplinas a través de plataformas digitales. El e-gobierno, es decir, los trámites gubernamentales, pues se hacen a través de plataformas digitales cada vez de manera más recurrente. Sobre todo, el juicio en línea, la e-justice, por ejemplo, en muchos procedimientos ya se están llevando a ello. Desde luego, todavía tenemos una brecha muy importante, la falta de la cultura digital y sobre todo también la carencia que pueden tener algunos usuarios de la infraestructura que se requiere para ello. Pero desde luego, creo que este ha sido alguno de los retos en el que nos hemos visto involucrados el día de hoy en estos temas. Sí, y así como usted comenta sobre esta carencia, bajo su opinión, ¿qué necesita el alumno para esta formación profesional o qué habilidades son las que requieren los abogados? Bueno, sobre todo requerimos que desarrollen mucho de lo que son las habilidades blandas, que desde luego a lo mejor no hemos desarrollado de la manera como se requiere. Por ejemplo, el trabajo en equipo, la empatía, asertividad, la resiliencia. Pero las fortalezas fuertes también es muy importante que no las perdamos de vista. Una de ellas es justamente el acercarse, el conocer o dominar las nuevas tecnologías. Por ejemplo, la capacidad de negociación, el manejo, por ejemplo, de otros idiomas y los medios alternos de solución de conflictos, que hoy en día son una forma muy importante para dirimir alguna diferencia, ¿no? Sobre todo la negociación, la mediación y la conciliación. Desde luego, también el manejo de algunos conocimientos de otras disciplinas. Por eso digo, el abogado también hoy en día debe aperturarse y saber que debe trabajar de la mano con los profesionales de otras áreas. 100%. Y por último, doctor, me gustaría preguntarle si percibe una brecha entre las universidades públicas y privadas en la enseñanza de este tipo de conocimientos de la materia. Yo creo que ha habido un esfuerzo de todos los actores de la educación, pero ciertamente la dificultad que representan las universidades públicas, porque detrás de cada una de las áreas hay sindicatos que de alguna manera se resisten a que puedan cambiarse fácilmente los programas, y repito, no porque no haya la sensibilidad, sino porque la infraestructura, como se están organizando, estructurando y funcionando, son más complejas. Quizás la universidad privada tenga un poquito más de ventaja en este tema. Desde luego, partiendo de que visualizan una realidad que es cada vez más apremiante y pues en función de ello pueden adaptarse de manera más sencilla a esa nueva realidad. Entonces, repito, ahora el otro mérito sería que estén muy atentas, es decir, a leer los signos de los tiempos, a ver cuáles son los requerimientos que está de alguna manera demandando el sector productivo y en esa medida también puedan dar respuestas muy eficaces a ello. Sí, hay que estar como pues presente en todas estas innovaciones para que así ellos puedan
tomar parte y pues sí, ir involucrando más en las escuelas, porque, o sea, pues así como avanza la tecnología, también tiene que avanzar el derecho, porque pues van de la mano. Entonces, pues muchas gracias, doctor, por haber estado No, aquí. ¿Mm? al contrario, yo te lo voy a agradecer y que tenemos que estar abiertos sobre todo a escuchar las voces de los expertos en las diversas temáticas. También eso es lo que implica el que no nos creamos todólogos, el que no seamos soberbios, sino al contrario, seamos humildes y tengamos la apertura, la aceptación para escuchar muchas voces. Desde luego, a usted como experta en estos temas, pues yo me gustaría escucharla y también ver qué propuestas, qué rumbos usted vislumbra en estas nuevas áreas de oportunidad. Y digo nuevas porque no sean del día de hoy, pero hace poquito, digo apenas la ley FinTech en el 2018, es que de alguna manera se incorpora al campo, diríamos, legislativo del país, pero trae una serie desde luego, de complejidades que es importante quizás socializar y escuchar a los expertos en diversas voces que nos puedan compartir y orientar cómo ir apuntalando nuestros programas académicos. Es cuanto, maestra licenciada Grecia. Con gusto, bueno, con gusto, doctor, sabe que sin problema podemos colaborar. Bueno, ahorita voy a detener el video, Uh ya -huh. nada más para que